Permiso, solo un poco de desinfectante. Para quitar el olor a pobreza. Las palabras de mi suegro, Alejandro de la Vega, no fueron un grito. Fueron pronunciadas con una frialdad calculada, casi divertida, mientras se rociaba las manos con un gel antibacterial transparente justo después de haberme dado un apretón de manos flácido y despectivo. El pequeño chorro del desinfectante brilló bajo las luces del candelabro de su mansión, y el olor a alcohol, agudo y estéril, se mezcló con el aroma de la comida cara y la arrogancia que impregnaba el aire. Toda la mesa, ocupada por la élite de la ciudad, se quedó en un silencio expectante por una fracción de segundo. Luego, estalló una risa ahogada. Una risa educada, pero inequívocamente cruel. A mi lado, mi novia, Isabella, la razón por la que yo estaba en ese infierno de seda y plata, se quedó completamente inmóvil. Sentí su cuerpo tensarse, pero no dijo una palabra. No me miró. Clavó su vista en su plato, convirtiéndose en una hermosa estatua de cobardía. Yo me quedé de pie. No retiré mi mano. Dejé que el eco de su insulto y de las risas me golpeara como una ola de agua sucia. Sentí la mirada de todos sobre mí, sobre mi traje sencillo pero elegante, sobre mis zapatos que, aunque limpios, no eran de una marca italiana de 5 cifras. Me estaban evaluando, desnudando, y encontrándome indigno. En ese momento, mientras el patriarca de la familia de la Vega se limpiaba las manos de mi supuesto olor a pobreza, una calma extraña, casi sobrenatural, descendió sobre mí. No era resignación. No era miedo. Era la calma de un jugador de ajedrez que acaba de ver a su oponente cometer el error fatal que le entregará la partida. Porque Alejandro de la Vega, en su burbuja de poder y soberbia, no tenía ni la más remota idea de quién era yo realmente. No sabía que el pobre al que acababa de humillar era el arquitecto silencioso que sostenía los cimientos de su propio castillo de naipes. Y que con esa pequeña botella de desinfectante, acababa de darme la única razón que necesitaba para derrumbarlo todo. Mi historia con Isabella de la Vega comenzó en un lugar muy alejado de la opulencia de esa mansión. Nos conocimos en una pequeña galería de arte independiente, donde ella exponía sus pinturas. Isabella era un torbellino de talento y pasión, atrapada en una jaula de oro. Soñaba con ser una gran artista, pero su padre, Alejandro, consideraba su vocación como un hobby vergonzoso. Él quería que ella se casara con algún heredero, que fuera una esposa trofeo, no una artista bohemia. Me enamoré de su espíritu rebelde, de la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de colores y texturas. Y le hice una promesa. Le prometí que le daría la libertad que su padre le negaba. Tú solo pinta, mi amor, le dije. Yo me encargo del resto. Y me encargué. Durante 4 años, me convertí en su mecenas secreto. Pagué el alquiler de su estudio de arte en el centro. Pagué sus lienzos, sus óleos, sus pinceles. Pagué los cursos que quería tomar en el extranjero. Y pagué su apartamento, para que pudiera tener un espacio propio, lejos de la atmósfera asfixiante de su familia. Ella creía que yo era como ella. Un luchador. Un soñador con un trabajo modesto. Le dije que tenía un pequeño taller de consultoría financiera. No era una mentira completa, pero era una versión tan simplificada de la realidad que era, en esencia, una ficción. La verdad es que, a los 21 años, mientras estudiaba matemáticas aplicadas en la universidad pública, desarrollé un algoritmo. Un algoritmo de análisis de riesgo predictivo para mercados volátiles. Era complejo, era elegante, y funcionaba con una precisión aterradora. Vendí la patente inicial a un fondo de inversión de Zúrich por una suma que me permitió empezar mi propia firma. Mi firma, Quantum Leap Capital, no era una consultoría pequeña. Era un fondo de capital de riesgo silencioso e increíblemente exitoso. Nos especializábamos en una cosa: encontrar empresas tradicionales, de la vieja guardia, que estuvieran mal gestionadas y al borde del colapso. Entonces, las adquiríamos, inyectábamos capital, aplicábamos mis modelos de reestructuración y las convertíamos en máquinas rentables y modernas. Yo era el socio fundador, el cerebro detrás de la estrategia, pero también era un fantasma. Odiaba la ostentación, el mundo de los yates y los clubes de campo que tanto obsesionaba a la gente como los de la Vega. Vivía en un apartamento cómodo pero no lujoso. Conducía un coche fiable pero no extravagante. Mi riqueza estaba en mis ideas, no en mi garaje. Hace un año, el nombre de Industrias de la Vega apareció en nuestros análisis. Una empresa textil tradicional, una vez líder en el mercado, ahora ahogada en deudas y con una gestión anclada en el siglo pasado. El director ejecutivo,
Alejandro de la Vega. La ironía era tan perfecta que casi me reí. El padre de mi novia, el hombre que me despreciaría si supiera la verdad, estaba a punto de la quiebra. Mis socios querían pasar de largo, pero yo insistí. Vi una oportunidad. Vamos a adquirir una participación mayoritaria, les dije. Pero yo permaneceré completamente anónimo en este trato. Ustedes serán la cara pública. Yo manejaré la estrategia desde las sombras. Y así fue. Quantum Leap Capital se convirtió en el socio mayoritario que salvó a Industrias de la Vega de la ruina. Alejandro de la Vega nunca supo que el dinero que mantenía a flote su compañía y las directrices estratégicas que recibía cada mes de un consejo de inversores anónimo provenían del hombre que su hija le presentaba como un consultor con un pequeño negocio. Yo era, literalmente, su jefe. El dueño de su destino profesional. Y él no tenía ni idea. Soporté todo este tiempo por Isabella. Creía que nuestro amor era real, que ella era diferente a su familia. Creía que cuando llegara el momento, cuando ella fuera una artista consagrada y yo estuviera listo para revelar mi verdadera identidad, nos reiríamos de todo esto. ¡Qué tonto fui! La cena de esa noche era mi presentación oficial a su familia. Después de 4 años, finalmente había accedido a entrar en la boca del lobo. Isabella me había suplicado. Por favor, Isen, es importante para mí. Papá está de mejor humor últimamente, los negocios van bien. Será diferente esta vez. Y fue diferente. Fue infinitamente peor. Desde el momento en que crucé el umbral de esa mansión, fui sometido a un interrogatorio sutil. Las preguntas de Alejandro eran como pequeñas incisiones, buscando un punto débil. Y dice que su consultoría le da para vivir cómodamente, joven. ¿Su familia de dónde es, exactamente? ¿No aspira a algo más grande? Yo respondía con calma, con evasivas educadas. Pero la prueba final, el gesto del desinfectante, fue la declaración de guerra. Fue un acto tan deliberado, tan lleno de un clasismo rancio y venenoso, que rompió algo dentro de mí. Y el silencio de Isabella, su silencio fue el que giró el cuchillo. En ese momento, mirándola, vi que ella no era una prisionera en una jaula de oro. Era la guardiana de la jaula. Y me había dejado afuera para que los leones me devoraran. El viaje de vuelta a mi apartamento fue en un silencio absoluto. El motor de mi coche sonaba como el latido de un corazón roto. Al llegar, no encendí las luces. Me senté en la oscuridad, y el dolor inicial dio paso a una furia helada. Abrí mi ordenador portátil. Proyecté en la pared los informes de Industrias de la Vega. Los gráficos, los números, los planes de expansión que yo mismo había diseñado. El imperio. Que yo había salvado. El imperio gobernado por un rey necio que no sabía que su trono estaba sostenido por el hombre al que acababa de llamar pobre. La decisión se tomó sola. No fue una elección. Fue una consecuencia. Una reacción química inevitable. Pasé los siguientes 3 días en un estado de concentración absoluta. Isabella me llamó docenas de veces. Me envió cientos de mensajes. Isen, por favor, perdóname. Mi padre es un idiota. No quería decir eso. Tenemos que hablar. Te amo, no dejes que esto nos separe. No respondí a ninguno. Estaba ocupado. Estaba en conferencias telefónicas con Zúrich, con Londres, con mis socios. Estaba preparando la reunión de la junta directiva. Estaba afilando mi hacha. El viernes por la mañana, me puse mi mejor traje. No el traje sencillo que había llevado a la cena, sino un traje de un azul oscuro, cortado a la medida, que gritaba poder. Conduje hasta el imponente edificio corporativo de Industrias de la Vega. Subí al último piso, donde se encontraba la sala de juntas. La secretaria de Alejandro intentó detenerme. Disculpe, señor, ¿tiene una cita? Sí, le respondí. Con el señor de la Vega. Él aún no lo sabe, pero la tiene. Y entré sin esperar respuesta. La sala de juntas era un espacio frío y grandioso, con una mesa de reuniones que parecía un portaaviones de madera pulida. Alrededor de ella, estaban sentados los directivos de la empresa y los 2 socios de mi fondo que actuaban como la cara pública. Y en la cabecera, presidiendo la reunión, estaba Alejandro de la Vega. Cuando me vio entrar, su rostro se contrajo en una mueca de ira y desdén. ¿Usted? ¿Cómo demonios ha entrado aquí? Seguridad, gritó. Saquen a este hombre de mi edificio ahora mismo. 2 guardias de seguridad se movieron hacia mí. Pero antes de que pudieran llegar, mi socio principal, un hombre llamado a quien Alejandro respetaba y temía,
Se levantó. Alejandro, un momento, dijo con una calma glacial. El señor Rivas está aquí por invitación nuestra. Alejandro se quedó perplejo. ¿Rivas? ¿Qué Rivas? Este es el novio de mi hija, un don nadie. Mi socio sonrió, una sonrisa sin pizca de humor. Me temo que ha habido un malentendido. Alejandro, permíteme presentarte formalmente a nuestro socio fundador principal. El arquitecto de la estrategia de inversión que salvó a tu compañía. El dueño mayoritario de Quantum Leap Capital. El señor Isen Rivas. El nombre, mi nombre completo, pareció golpear a Alejandro físicamente. Retrocedió un paso, su rostro pasando por una gama de colores que iban del rojo de la furia al blanco del pánico absoluto. Sus ojos se movieron de mí a mis socios y de vuelta a mí, su cerebro tratando de conectar los puntos. El pobre de la cena. El genio anónimo de las finanzas. La misma persona. La comprensión lo golpeó como un tren de mercancías. Yo caminé lentamente hacia la mesa. No me detuve hasta llegar a la cabecera. Miré a Alejandro, que todavía estaba de pie, temblando. Siéntese, Alejandro, le dije, mi voz tranquila pero cargada de una autoridad que nunca antes había usado con él. Obedeció. Se desplomó en su silla como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Yo me quedé de pie, en su lugar, en la cabecera de la mesa. En mi lugar. Miré a cada uno de los miembros de la junta. Luego, mis ojos se posaron de nuevo en el hombre que, 3 noches antes, se había desinfectado las manos después de tocarme. Señor de la Vega, comencé, mi voz resonando en el silencio tenso de la sala. Hace 3 noches, en su casa, usted me enseñó una lección muy importante. La lección de la desinfección. La importancia de limpiar lo que está sucio, de eliminar lo que no sirve, lo que contamina un entorno. Y he pasado los últimos 3 días reflexionando sobre esa letrada lección. Hice una pausa, dejando que la amenaza implícita se asentara. He revisado los informes de esta compañía. He revisado la estrategia a largo plazo. Y he llegado a una conclusión. Su liderazgo, su visión anclada en el pasado, su cultura de nepotismo, es una contaminación. Es un riesgo inaceptable para mi inversión. Alejandro intentó hablar. Isen, yo, no sabía. No, lo corté en seco. Usted no sabía. Ese es exactamente el problema. Nunca se molestó en saber. Juzgó un libro por su cubierta, y resulta que ese libro era el dueño de la biblioteca entera. Y como dueño, continué, mi voz bajando a un tono gélido, he decidido que es hora de una limpieza profunda. Una desinfección corporativa. Y empieza hoy. Empieza ahora. Miré a mis socios, que asintieron. Luego, volví a mirar a Alejandro. Quantum Leap Capital está invocando la cláusula de cambio de control. Nuestra asociación con la actual Junta Directiva de Industrias de La Vega ha terminado. Y mi paciencia, también. El caos estalló. Alejandro se puso de pie, gritando sobre demandas y contratos. Los otros directivos murmuraban en pánico. Yo levanté una mano. Y el silencio volvió. El poder, el verdadero poder, no necesita gritar. No habrá demandas, Alejandro. Nuestro contrato es blindado. Tiene 2 opciones. Opción 1. Luchamos en los tribunales, un proceso que le costará una fortuna que ya no tiene y que terminará con la liquidación total de la empresa. Perderá hasta el apellido. Opción 2. Continué, acepta nuestra oferta de compra por el resto de sus acciones. Una oferta simbólica, para ser honesto. Se retirará con lo suficiente para mantener una vida modesta, muy lejos de este edificio. Venderá su mansión. Venderá sus coches. Y desaparecerá del mundo empresarial para siempre. ¿Y mi hija? Susurró, derrotado. Su hija, dije, y por primera vez, sentí un destello de algo parecido a la piedad. Su hija tendrá que aprender a pintar con sus propios pinceles. Y a pagarlos ella misma. La beca. Se ha terminado. La caída de la Casa de la Vega fue noticia en los círculos financieros. Discreta, pero total. Alejandro aceptó la oferta. Desapareció. Unas semanas después, recibí un último mensaje de Isabella. Un largo y suplicante audio. Lloraba. Pedía perdón. Decía que me amaba, que había sido una cobarde, que su padre la había presionado. Escuché el audio hasta el final. Y luego, lo borré. Y borré su número. Hoy, dirijo la nueva y reestructurada compañía. Le he cambiado el nombre. La he modernizado. Es rentable, es ética,
es todo lo que su antiguo dueño no era. A veces, pienso en esa noche. En el olor a alcohol y a humillación. Y me doy cuenta de que Alejandro de la Vega tenía razón en una cosa. Era necesario desinfectar. Pero no sus manos. Sino mi vida. Tenía que limpiarla de la gente que creía que el valor de una persona se mide por la etiqueta de su traje. Tuve que desinfectarme de un amor que exigía que yo fuera más pequeño para que ella pudiera sentirse más grande. Me llamaron pobre. Y quizás lo era. Estaba empobrecido de autoestima, de respeto propio. Pero esa noche, al mostrarme su verdadera cara, me hicieron el hombre más rico del mundo. Me devolvieron mi libertad. Y eso, como descubrió Alejandro, es un activo que no se puede comprar ni controlar. Solo se puede ganar.